Hola, bienvenidos a este tu canal cristiano Biblia y Evangelio. Aquí te edificarás con estudios bíblicos, oraciones y reflexiones bíblicas que serán de gran bendición a tu vida. Así que anímate, dale like o me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. La gran tribulación ocurrió ya en el año 70 después de Cristo. Realmente esta pregunta es de mucha importancia, porque es una pregunta que tiene que ver con escatología, con el tiempo del fin. Para aquellos de ustedes que no saben lo que es el término gran tribulación, básicamente es el periodo en la historia donde Dios decide directamente intervenir con la raza humana, trayendo juicios divinos directamente de su mano. El propósito de estos juicios es que las personas de todas las naciones se arrepientan y se vuelvan a los pies de Cristo. Sí, aunque ese periodo será el más difícil de toda la historia jamás registrada, aún en ese periodo difícil, el propósito principal es que la gente se vuelva a Dios, se arrepienta de sus pecados, de sus robos, homicidios, fornicaciones, idolatrías. Y que ese remanente que habrá durante ese periodo, que rechazó a Jesús como su Mesías, se vuelva a Cristo, se arrepienta y lo reciba como el Mesías, el Señor y Salvador de Israel. Básicamente es el propósito de la gran tribulación. Pero la pregunta es si realmente la gran tribulación ocurrió en el año 70 con la instauración de la abominación desoladora. Quiero que te aprendas esta palabra muy bien, porque vamos a estar repitiéndola a través de este estudio bíblico. Abominación desoladora, mi amado, es un término bíblico que tiene que ver con un ídolo abominable o con un acto de idolatría en un lugar sagrado. Básicamente eso es lo que conlleva la expresión, la palabra abominación desoladora, que literalmente quiere decir la abominación que causa desolación, que causa ruina. Amén. Mira, amado, hay varias escuelas de interpretación. Busque su Biblia porque vamos a profundizar hoy, a navegar muy profundo. Así que busque su Biblia, busque su lápiz, busque su papel, bolígrafo, para que haga sus anotaciones. Vamos a estar considerando varios textos bíblicos y vamos a ir ahí poco a poco. Así que tenga paciencia, amado. Mire, la Biblia dice en el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 15 en adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre comillas dice el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22 dice finalmente: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, amado, tenemos que ir al contexto de esto y explicar rápidamente qué estaba ocurriendo aquí. Jesús sale del monte de los olivos, ¿verdad? Estando él sentado allí, porque los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Porque Jesús les dice a ellos que el templo de Jerusalén sería destruido.
En un momento dado, estos discípulos le dicen: mira Jesús, mira este edificio, este templo, qué hermoso, qué grande, qué majestuoso, ¿no? Jesús le dice: ven, todo esto que está aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y para ellos eso fue un impacto grande, porque para el israelita, el judío de aquella época, el templo era lo más grande. Era literalmente la médula ósea de la religión. Herodes, en ese templo que estamos hablando en tiempo de Jesús, ese templo él lo expandió, lo mejoró. Tenía columnas de mármol blancas, láminas de oro que brillaban con el sol. Era una maravilla. Y a Jesús decirle que el templo iba a ser destruido, inmediatamente pensaron que si el templo iba a ser destruido, tendría que venir inmediatamente, la llegada del reino, la era del Mesías. Y Jesús tiene que corregirlos y explicarles que no sería así, que aunque el templo sería destruido, y de hecho así fue, 40 años después de que Jesús dijo esta profecía, se cumplió en el año 70. Vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Jesús les dice que cuando el templo se ha destruido, la llegada del reino venidero, la era, porque ellos dicen: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, Jesús, tú nos dices que el templo va a ser destruido. Queremos saber qué señal habrá de esto que has dicho del templo, de tu venida, del fin del siglo. ¿Por qué del siglo y no del mundo? Bueno, porque lo que los judíos israelitas y lo que la Biblia muestra no es un fin del mundo como tal, es un fin del siglo, de la era que ha sido dominada por naciones gentiles, por hombres perversos y malvados. Va a terminar para dar paso a la edad del reino, a la edad del reino del Mesías, es decir, a la llegada de ese Mesías que viene a reinar con justicia y paz. Así que Jesús les dice: no será así. Cuando el templo sea destruido, no llegará rápidamente la llegada del reino. No llegará Él a reinar rápidamente, sino que Él les dice que primero tienen que ocurrir muchas cosas, que vendrían falsos cristos, que habrían rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, que los perseguirían, que serían odiados por su nombre, que se entregarían, habrían traición entre ellos y que la maldad sería incrementando, y el que persevera hasta el fin sería salvo. Entonces dice que sería predicado el evangelio a todas las naciones para testimonio a todos, y entonces vendrá el fin. Y ahí es cuando Jesús dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y aquí Jesús está hablando de algo que ocurrió en el libro del profeta Daniel. Daniel habla de una abominación desoladora en ese capítulo 11, verso 31, y en el capítulo 12, verso 11, se menciona la abominación desoladora. Ahora bien, cuando Daniel escribe esto, estamos hablando del Antiguo Testamento, se cumple siglos después, en el año 168 antes de Cristo, un rey sirio de la dinastía Seleucida, conocido como Antíoco Epífanes IV, erigió un altar de Zeus en el templo de Jerusalén, ofreció sacrificios de animales inmundos como cerdos, contaminó el altar, profanó aquello allí, prohibió el culto de los judíos, el culto israelita, les prohibió las ceremonias, los ritos, les prohibió la circuncisión, leer la Biblia hebrea, la Torá. Hubo una persecución grande. Así que para Daniel 11:31 y Daniel 12:11, esa abominación desoladora tuvo su cumplimiento, su primer cumplimiento en la persona de Antíoco Epífanes, que se le conoce en la teología como el anticristo del Antiguo Testamento. En la Biblia hay profecías que tienen más de un cumplimiento, tienen varios cumplimientos, y esto ocurre así. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús aquí en Mateo 24:15, ya en el Nuevo Testamento, está haciendo alusión a algo que ya ocurrió en Daniel. Y está volviendo a traer esa profecía nuevamente cuando ya eso ocurrió, pero Él la vuelve y la trae porque es algo futuro. Muchos dicen: wow, eso se cumplió con Tito.
el general Tito. Sí, porque el general Tito entró en Jerusalén con su ejército después de haber sitiado Jerusalén por varios meses. En abril del año 70 rodeó Jerusalén, sitió Jerusalén, cortó los árboles alrededor de Jerusalén, prohibió la entrada, la salida. Y en ese momento, cuando él sitia la ciudad, los cristianos que estaban allí, los cristianos israelitas, judíos, se acordaron de las palabras de Jesús 40 años después de que Jesús las dijo, y salieron huyendo a Petra y a otros lugares. Eso dicen algunos historiadores y algunos escritores. No está en la Biblia, claro está. Esto ocurrió en mucho tiempo después. Así que los cristianos judíos, al ver esta invasión, lograron escapar. ¿Por qué? Bueno, porque años antes habían varias revueltas, guerras entre judíos y romanos. Los celotes, que era un grupo político que quería que Israel fuera libre y odiaban a los romanos, eran violentos, sanguinarios, apuñalaban, peleaban, o sea, eran hombres fuertes. Así que Roma decide poner fin a todo esto y comienza en abril del 70 sitiando la ciudad. Con esto trajo hambre, porque no dejaba entrar ni salir a nadie. Comenzaron a construir máquinas para romper las murallas y entrar en Jerusalén, máquinas para lanzar piedras y matar a los judíos adentro. Fue una masacre, amado, una masacre terrible. Murieron cientos de miles de personas allí, tanto judíos como romanos, porque fue una batalla cuerpo a cuerpo. Y al final, en el agosto 30 del año 70 después de Cristo, entra este varón, este general romano Tito, hijo del emperador de Roma, y él entra allí y dice la historia. Hay un judío que es un historiador, Flavio Josefo, debo decir, que un soldado romano sin ninguna que actuó por su propia cuenta, él actuó por su propia cuenta, le encendió fuego al templo tirando una antorcha encendida, que no era realmente la intención original de Tito, pero no sabemos si eso es real. Los soldados eran hombres perversos y malos, así que no sabemos si realmente Tito quería o no incendiar el templo. El templo se quemó, el oro que había en las paredes se derritió y entró en las hendiduras de las rocas, de las paredes. Así que los romanos tuvieron que derribar las piedras para extraer el oro y usarlo como botín de guerra. Por eso ahí se cumple la profecía de Jesús cuando le dijo a los discípulos en ese capítulo 24, los primeros 2 versículos: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Tito y su ejército entran, después de estar varios meses sitiando la ciudad, peleando, conquistando, matando judíos, ya al final, cuando domina todo y toma el control de adentro, él toma lo que se conoce como el signum romano, una palabra en latín, signum, viene de la palabra signo. Era un tipo de bandera, pero no es la bandera que tú y yo estamos acostumbrados a ver. El signum era más bien parecido a un cetro, amado, que tenía objetos religiosos. Podía contener el águila, que era un emblema de Roma, el nombre de la legión romana, otros símbolos religiosos como una mano con 5 dedos. Mire, tal y como usted lo está viendo ahí en pantalla, algo así era lo que Tito, el general Tito de Roma, cuando terminó de conquistar, entró con ese instrumento como un acto de victoria final y lo colocó allí en el templo de Israel, como diciéndole a los judíos: Roma venció a Israel. El Dios de Roma venció al Dios de los judíos. Y por eso algunos eruditos de la escuela preterista explican lo que es eso. El preterismo es la escuela que enseña que los acontecimientos proféticos de Mateo 24, de Apocalipsis, todo eso se cumplió en el primer siglo. O sea que la gran tribulación que menciona la Biblia se cumplió ahí en Mateo 24, cuando Tito y su ejército conquistó y destruyó Jerusalén y quemó el templo. Eso es el preterismo. Y ellos enseñan que la abominación desoladora que menciona Jesús ahí en Mateo 24:15 es Tito al final
como un acto de victoria, colocando esa bandera o ese estandarte que para mí parece más bien un cetro con dibujos, con símbolos paganos, que ahí fue que se cumplió esto. ¿Será eso cierto? Aquí hay varias cosas que tenemos que revelar y mostrarle, amado. Primero que nada, hay que leer la escritura muy bien. ¿Por qué? Porque dice el texto que cuando suceda eso, es que viene la gran tribulación. O sea, cuando se comete el acto de colocar la abominación desoladora, Jesús dice, es justamente ahí cuando comienza la gran tribulación. Si la gran tribulación fue la masacre de los judíos por parte de Tito y el ejército romano en el año 70, no puede ser. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús dice que la gran tribulación es un evento que nunca lo ha habido en la historia ni jamás lo habrá. No se puede comparar nada a ese evento. Pero el problema es que han habido eventos en la historia humana peores, mucho peores que lo que sucedió en el 70 en Jerusalén. Lo de Jerusalén fue algo local. Jerusalén, hubo muerte, sí, fue trágico, sí, fue duro, sí. Pero Jesús dice que la gran tribulación es algo sin precedente. Y tenemos eventos en la historia peores, mucho peores que lo que ocurrió en el 70. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, Hiroshima, etcétera. O sea, no creo, amado, no creo. Por esa razón. Segunda razón es que Jesús dice, si usted lee el texto, que la gran tribulación comienza después que se instala el acto de la abominación desoladora. Y lo que ocurrió en el 70 es al revés. La muerte, la masacre, todo lo peor ocurrió antes de que Tito colocara eso. Primero Tito hizo lo que hizo con su ejército, destruyó, mató, masacró y al final, cuando terminó de hacer todo, entonces colocó ese signum, ese estandarte lleno de simbología romana. No tiene sentido. Lo próximo que podemos mencionar es que Jesús está hablando a personas aquí que están en Judea y no huyan a los montes, que están en el campo y no vuelvan atrás. O sea, está hablando a unas personas que tienen la capacidad de moverse. ¿Me hago entender? Y cuando Tito entra a Jerusalén, nadie podía entrar ni salir. Estaban encerrados, o sea, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta profecía que tiene varios cumplimientos? Vimos ya que tuvo su cumplimiento parcial en Daniel y ahora Jesús la vuelve a traer. Quiero llevarte entonces a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a considerar los primeros versículos que hablan sobre el anticristo, su manifestación al mundo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor, el día de la ira, la venida de Cristo en gloria. No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es un apartarse totalmente de la fe, un odio hacia todo lo que es de Dios. No solamente incluye a cristianos que se han vuelto atrás, que se han apartado de la fe, sino que el mundo entero se tornará cada vez más ateo, más cristofóbico. Y eso usted lo está viendo y seguirá aumentando. Eso tiene que ocurrir, y luego que ocurra eso a nivel mundial, dice el texto, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Dice que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre va a querer que lo adoren y va a sentarse en el templo de Dios. Siempre que Pablo habla la palabra de templo en este contexto, se está refiriendo a un templo físico, se está refiriendo al templo de Jerusalén. Y este hombre va a querer que la gente lo adore. Ahora, ¿por qué la gente va a adorar a un ser humano común y corriente? Bueno, por lo que dice el versículo 9. Inicuo
es decir, el anticristo, cuyo advenimiento, su llegada, su venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que la gente lo va a adorar porque se va a presentar como Dios en la tierra. Va a hacer actos sobrenaturales. Óyelo bien lo que te estoy diciendo. No va a ser Pancho de la esquina, no va a ser Pepe el de allá. No. Va a ser un hombre instruido, un hombre sumamente preparado y un hombre que de cierta forma va a tener poderes sobrenaturales y estará aliado a un falso profeta, a un líder religioso que lo va a promover a él, va a promover su agenda a nivel mundial para que la gente lo adore, le rinda culto y le haga imagen, una estatua. Lo que Jesús habla en Mateo 24:15, la abominación desoladora, ese ídolo. ¿Dónde dice que va a haber una imagen de este anticristo, de esta bestia? Apocalipsis 13, vamos allí rapidito. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Mira, amado, en Apocalipsis capítulo 13, el texto nos dice claramente, vamos a considerar a partir del versículo, vamos a considerar a partir del versículo 13. También hace grandes señales, lo mismo que dijo Pablo, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso es algo poderoso. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así que aquí hay un poder actuando. Hay un falso profeta haciendo poderes sobrenaturales junto al anticristo. Es una unión, es un poder político religioso demostrando un poder sobrenatural diabólico. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. A esta bestia que de alguna manera, este anticristo, de alguna manera va a imitar la muerte y resurrección de Cristo. Y la gente ve a este hombre que vuelve a la vida de forma milagrosa. Y entiende que es un ser sobrenatural, que no hay otro como él. Le rinden culto y quieren hacer una imagen. Y esa imagen él pretende ponerla en el templo de Jerusalén, que será construido. Él mismo se presenta como Dios en la tierra. Y esa imagen va a ser la piedra de tropiezo para todo aquel que no adore. ¿Por qué? Porque va a ser la esencia, la razón por la cual se va a poner la marca de la bestia. La marca de la bestia, aparte de ser un propósito económico, será religioso. Porque el texto siguiente que te habla de la imagen de la bestia te dice, y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que la marca de la bestia está íntimamente ligado a lo que es adoración e idolatría a este ser que estará respaldado por el mismo infierno con poderes sobrenaturales, actuando junto a un falso profeta que instalará su imagen y él mismo se presentará en el templo de Israel, que será reconstruido, presentándose como ese Dios en la tierra. Y justo en ese momento es que Jesús dice que comienza la gran tribulación y que Dios comienza a derramar sus juicios más grandes sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿no? ¡Qué poderoso está esto! Así que espero que te hayas gozado, que hayas aprendido algo, un poco de historia, un poco de teología, un poco de escatología, y que vayas aprendiendo otras posturas bíblicas, otras interpretaciones de ese texto. Amén. Cristo viene, amado. La gran tribulación es algo futuro, no fue en el 70. Hay cosas que se tienen que cumplir. El anticristo va a llegar, va a querer que lo adoren. El falso profeta estará junto a él haciendo señales milagrosas, falsas, para que la gente le siga y le adore. Eso será realidad. La gente irá tras de él. Así que vendrá tiempo difícil, tiempo de persecución. Es tiempo de afirmarnos, es tiempo de que la iglesia entienda a qué hemos sido llamados. Hay esperanza para ti y para mí. Mar Anata, Jesús viene.
Nuestra esperanza era estar con Él, reinando junto a Él por toda la eternidad. Dios te bendiga y te guarde. La paz de Dios sea sobre ti.